Cuando en nuestro corazón empecemos a entender en quién estamos protegidos, quién es nuestra aceptación y quién es nuestra aprobación, habrán muchas cosas en nuestras vidas que se van a poner en orden. Y entonces vamos a empezar a ser altamente efectivos y poderosos en el llamado de nuestras vidas. La semana anterior a esta estuvimos viendo la enseñanza que llevaba por nombre aceptados y aprobados. Hoy vamos a hablar también la parte 2 de esta enseñanza de aceptados y aprobados. Veíamos nosotros que el ser aceptado es recibir algo voluntariamente sin oposición. Es decir, es acceder a ese algo que se nos presenta. Nosotros fuimos aceptados y aprobados en la medida en la que nosotros recibimos en nuestro corazón y en nuestros pensamientos la libertad de la vida del Hijo de Dios. En esa misma medida en la que nosotros a través de su Espíritu Santo recibimos la libertad del Hijo, es donde entonces nosotros empezamos a experimentar la aceptación y la aprobación por parte del Padre en nuestros corazones. Nosotros veíamos que la falta de aceptación y de aprobación es la que comúnmente o generalmente nos ha conducido a buscar ser aceptado y aprobado por nuestros propios medios o nuestras propias fuerzas. Pero ahí veíamos que incluso hay estudios sociológicos donde evidencian de que el hombre es capaz de negar la verdad con tal de ser aceptado por ser seres de rebaño, dicen estos estudios. Entonces muchas veces nosotros estamos dispuestos a negar la verdad con tal de sentirnos aprobados por algo, por alguien, por un lugar, por un sistema. Es decir, fueron creadas todas las cosas para que nosotros pareciera que requerimos y necesitamos de esa aceptación. Pero veíamos también que esto era el resultado de que el alma del hombre fue desconectada del propósito de Dios. Al alma desconectarse del propósito de Dios en el Edén, quedó vacía. Y al quedar vacía y sola, empezó a buscar las maneras para poder ser aprobado y aceptado. Nosotros también veíamos que Juan el Bautista incluso fue considerado, y lo dice la Escritura, como el mayor de los profetas. Pero aquí hay algo verdaderamente glorioso o poderoso. Y es que Bautista en realidad no hizo nada para poder ser el mayor a los profetas. Había coincidido en tiempo y en lugar con Jesús. Es decir, el estar cerca de Jesús para ese tiempo le proporcionaba a él una dimensión mayor a los profetas que antes le habían sucedido. Pero posteriormente a eso dice la Escritura que aún el menor de los hijos del reino es mayor a esos profetas, o es mayor a ese profeta. Entonces esto es maravilloso y glorioso, porque muy probablemente y seguramente nosotros no nacimos en el tiempo de Jesús, pero nosotros tenemos la bendita oportunidad de nacer en el tiempo en el que podemos ser nacidos de Jesús. Y al ser nacidos de Jesús, por estar incorporados en Él, incluso somos mayores al profeta, pero no porque nuestra gloria, veámoslo así, o nuestras obras sean mayores, sino por en quién nosotros estamos. Y al nosotros estar en Jesús, inevitablemente nos proporciona una nueva condición de vida,
que produce en nuestros corazones, y es ahí donde nosotros tenemos que ser diligentes en escudriñar y en experimentar esta realidad para darnos cuenta en quién estamos y porque estamos en Él, quiénes somos. Y nuestra aceptación entonces no va a depender de lo que se negocie en un tiempo en esta tierra, sino en quién nosotros hemos nacido, en quién nosotros hemos sido incorporados. Y eso es parte de lo que hoy vamos a desarrollar, y una de mis oraciones es que el Espíritu Santo de Dios nos dé el entendimiento, la inteligencia, la sabiduría, que alumbre nuestros corazones y nuestros pensamientos para que podamos experimentar la bondad y la gracia de Dios y darnos cuenta que no es porque nosotros hayamos sido extremadamente buenos que hemos sido incorporados en Él, sino por la bondad de Él hemos sido introducidos en una condición en la que somos aceptados y aprobados por Dios. La aprobación y la aceptación de la que nosotros participamos es el resultado de saber en dónde estamos, en quién estamos. En otras palabras, de un estar, de un lugar. Hay una ubicación espiritual que a nosotros nos tiene que ser alumbrada a través del Espíritu Santo, que tiene que renovar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver, nuestra manera de creer, nuestra manera de percibir, nuestra manera inclusive de sentir. Y cuando esto empiece a suceder en nuestras vidas, empezará un despertar en nuestros corazones que va a proporcionar a nuestras vidas seguridad, fortaleza, entendimiento, pero también va a empezar a desarrollar en nuestros corazones identidad. Muchas de las cosas por las que nosotros padecemos, sufrimos, nos angustiamos de más, es porque ignoramos en quién estamos, en quién estamos guardados, en quién estamos escondidos, en dónde estamos introducidos. Ay, pastor, usted porque no sabe las cosas que a mí me pasan. Probablemente yo no lo sepa, pero lo que sí sé es que cuando tú eres incorporado a esa vida espiritual de la que en diseño fuimos creados, que nos devuelve a ese Edén espiritual, y ese Edén espiritual es en nuestras vidas, esa misma vida espiritual va a empezar a producir en nosotros la vida del Espíritu, esa paz que sobrepasa el entendimiento humano, ese consuelo que humanamente no entendemos de dónde proviene, esa fortaleza que no sabemos cómo surgió, porque no viene de nosotros, porque si hubiera venido de nosotros probablemente ya estaríamos locos. Pero todo esto es consecuencia de ese lugar en donde Dios por diseño ha destinado que estemos, para que entonces experimentemos lo que somos. Muchas de nuestras aflicciones, de nuestras situaciones, son el resultado de que lo experimentamos desde el lugar equivocado. Y como hijos de Dios, este es el tiempo y este es el buen momento para que nuestros ojos puedan ser alumbrados y darnos cuenta que pase lo que pase, suceda lo que suceda, acontezca lo que acontezca, lo podemos vivir desde un lugar en donde estamos completamente resguardados, protegidos, bendecidos y fortalecidos. Amén. Vamos a ver lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 28. Bueno, eso era lo que les decía. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino es mayor que él. ¿Qué había hecho Bautista para ser el mayor de los profetas? Era probablemente el más grueso, el que tenía visiones más profundas, o simple y sencillamente había coincidido con Jesús. Es decir, eso es gracia. Y esa gracia
es la que ahora nosotros tenemos la oportunidad de experimentar. Que no sea nuestro pasado el fundamento de nuestras vidas. Yo no puedo ser, yo no puedo tener, yo no puedo experimentar porque yo fui, yo hice, o soy demasiado bueno que no lo necesito. Y ponemos nuestro fundamento en situaciones, acontecimientos, decisiones, acciones, pensamientos, actitudes del pasado. Y entonces es donde nosotros nos comparamos. Seguramente aquel porque no hizo lo que yo hice. Seguramente aquel porque tuvo la oportunidad que yo no tuve. Y entonces es donde nuestras vidas entran en un conflicto, porque nuestra aprobación y nuestra aceptación la ponemos en función de algo y no de alguien. Cuando nosotros empezamos a comprender que nuestra aceptación y aprobación está en función de alguien que no cambia, de alguien que es eterno y de alguien que es permanente, lo más seguro y lo más probable es que nuestra seguridad entonces sea eterna. Y si nuestra seguridad es eterna, entonces inevitablemente va a empezarse a producir en nuestros corazones esa paz eterna que no está sujeta a las condiciones transitorias o pasajeras de lo que te pase o de lo que no te pase, sino en quién tú y yo estamos. Ay, pastor, pero eso usted lo dice bien fácil. Sí, probablemente es más fácil decirlo que vivirlo si nosotros lo experimentamos desde nuestra propia idea humana. Pero en la medida en la que nosotros empezamos un proceso de dependencia de Dios y no de nuestras propias fuerzas, vamos a darnos cuenta que podemos ser sumergidos en esa voluntad eterna que produce los efectos en nuestras vidas de ese amor y de esa gracia eterna. Bautista no hizo nada, pero coincidió en tiempo con Jesús. Nosotros hoy tenemos la bendita oportunidad de Dios de que nacimos en un tiempo en donde podemos ser nacidos de Jesús, nacidos del Espíritu. Y por ser nacidos del Espíritu, ser menores, entre comillas, pero mayores a la vez que el profeta Juan. Porque no por nuestras propias formas o nuestras propias capacidades, sino por la gracia que nos incorpora y nos hace nacer en Jesús, que nos hace nacer en Cristo, que nos hace nacer del Espíritu. Di conmigo: yo soy un nacido de Dios. Y lo nacido de Dios vence. Dice la Escritura también que lo que es nacido de Dios, el maligno no lo puede tocar. Y entonces, ¿por qué generalmente a lo largo de nuestras vidas le echamos la culpa a todos, al mismo diablo? Porque probablemente la experiencia de nuestras vidas la estamos realizando y experimentando fuera de Él, fuera del propósito, fuera del reino, fuera de esa vida espiritual que produce y proporciona a nuestras vidas ese resguardo donde el maligno no nos puede tocar. Porque para tocarnos a nosotros tendría que tocar a en quien nosotros estamos. Y en quien nosotros estamos es en Cristo. Y el maligno no puede tocar a Cristo. Y si no puede tocar a Cristo, no nos puede tocar a nosotros. Porque estamos incorporados en la bendita gracia de Dios, en donde nosotros somos aceptados, llamados, donde incluso nuestros pensamientos humanos son puestos en paz. El diablo me está haciendo, el diablo, aquel me echó brujería, me hizo hechicería, ¿verdad? Pero cuando nosotros estamos incorporados en Él, hay una sensación de paz, de consuelo. Donde pongan, quiten, antes de llegar a ti, si estás en el lugar, tienen que pasar por Él.
Y como no pueden pasar por él, tu lugar es seguro. El estar de Dios gobierna tu corazón, gobierna tus pensamientos, produce paz. En función del mismo propósito, hay cosas en tu vida que pueden ser sumadas, inclusive salud. Si en función del propósito eterno tú todavía no debes partir de esta tierra, no vas a partir, porque el propósito de Dios te mantiene con vida y en vida en función de su propósito. Que tu afán, que tu aflicción no sea el tiempo presente, sino en todo caso, si hay afán en nuestras vidas, que sea experimentar en quién nosotros estamos. Y en quien nosotros estamos, tenemos paz, tenemos fortaleza, tenemos consuelo, tenemos consejo, tenemos instrucción, tenemos sabiduría, tenemos inteligencia, tenemos el poder de Cristo. Los que empezamos a nacer en esta nueva vida, nacemos poderosos en Él, poderosos en este propósito, poderosos en este reino. Que tu aceptación y aprobación no esté en función de lo que fue, de lo que es o de lo que será, sino en quién tú estás, en quién nosotros estamos. Esa sería una buena pregunta que nos deberíamos hacer nosotros. Vamos a ver lo que dice la carta a los Filipenses 3, versículo 8, y dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Y versículo 9 dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Versículo 11: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No, versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que queda por delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí hay una palabra que en lo personal a mí me transforma poderosamente. Hay muchas palabras, pero quisiera que nos enfocáramos en la palabra hallado. La palabra hallado, ya traducido al español, significa encontrado mediante la investigación y el pensamiento. Encontrado cuando se ha realizado el examen, el escrutinio, la observación, descubrir mediante la experiencia, la práctica, quiénes nosotros somos en función de especialmente haber encontrado después de buscar. Es decir, aquí el apóstol Pablo está diciendo algo verdaderamente glorioso y dice ser hallado. Es decir, él entendió quién él era después de pasar un proceso en el que él había investigado, buscado, experimentado y practicado esa condición de vida. En otras palabras, el apóstol Pablo estaba diciendo que él había descubierto en quién él estaba después de que él había iniciado un proceso para descubrir lo que él era. Porque muchas veces creemos que la revelación no llega a nuestras vidas simple y sencillamente porque no hemos comprendido. Y el mismo apóstol Pablo estaba diciendo en este lugar que él le había llevado un proceso el encontrarse en Cristo Jesús.
Muchos de nosotros hemos sido formados para tener una idea de lo mágico y creer que todo se tiene que dar de manera espontánea sin que nosotros comprendamos, experimentemos, pensemos, observemos, investiguemos, escudriñemos y experimentemos en quién estamos. Por eso la misma Escritura y el mismo apóstol Pablo hablaba de las inescrutables, porque lo inescrutable significaba, o él hacía referencia que habían cosas que humanamente él no podía comprender, o a veces ya no sabía ni cómo explicar o trasladar, pero que había una oportunidad, llamémosle así, para los hijos de Dios para poder descubrir quiénes eran. El ser hallado, dice acá, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Es decir, después de un proceso, de él haber entendido, de él haber investigado, de él haber escudriñado, él abrió los ojos y se dio cuenta en quién él estaba. Y a partir de él saber en quién él estaba, él dice que entonces entendió hacia dónde se debía dirigir. Y por eso él posteriormente dice que prosigue a la meta, al supremo llamamiento. Porque mientras nosotros ignoremos quiénes nosotros somos, nosotros también vamos a ignorar cuál es nuestro destino y cuál es el propósito de nuestra existencia. Y para el apóstol Pablo no era suficiente, sino primero entender y comprender en quién él estaba, experimentarlo en su corazón para entender entonces cuál era su objetivo, cuál era el propósito de su existencia. Y él aquí también lo dice: y el propósito de mi existencia es proseguir a la meta, al supremo llamamiento, en otras palabras, a esa experiencia de vida, a ser semejante como el Hijo de Dios. La vida espiritual, el Señor la trazó, la produjo y la formó para que nosotros como hijos de Dios, en el proceso de este proyecto de vida eterno, podamos experimentar lo que es y lo que significa estar en Jesús, estar en Cristo, estar en su propósito, estar en el reino. Por eso es que muchas veces nosotros somos movidos más por la aflicción que por la fe que tenemos en el Hijo. Somos movidos más por las situaciones que ser guiados por el Espíritu. Jesús estaba en el desierto, pero él no fue conducido al desierto por decisión propia, sino dice la Escritura que por dirección del Espíritu Santo. En la humanidad de Jesús, en el desierto, habían necesidades de alimento, probablemente de frío, de sol, porque estaba incorporado o estaba en un cuerpo humano. Y la tentación se presentó, seduciendo su necesidad, pero él sabía en quién él estaba hallado, quién era él, y por lo tanto él no cedió, porque él tenía claro su objetivo. Para nosotros tener claro el objetivo de nuestra existencia, tenemos que realizar este proceso que también realizó el apóstol Pablo, de descubrirnos, de saber en quién estamos, quiénes somos, experimentarlo, para que entonces las situaciones, el contexto, las dificultades, las situaciones no sean las que nos muevan. Yo ya no sigo mi desarrollo espiritual porque se me arruinó el carro. Yo ya no sigo mi desarrollo espiritual porque estoy enojado con el hermano. Yo ya no continúo mi desarrollo espiritual porque tengo deudas. Yo ya no sigo porque estamos pensando que Dios está en función de lo que Él hace y no de lo que Él es. Si Él me amara, hiciera.
Si Dios me amara, Él hiciera esto por mí. Pero porque Dios no me ama, me tiene así. Jeremías en algún momento estaba en un momento de aflicción y dolor. Estaba sufriendo, estaba siendo quebrantado y le estaba pidiendo a Dios que hiciera algo. Y la respuesta de Dios, en otras palabras, era que se convirtiera a Él. Porque Dios no está en función de lo que Él hace, sino de lo que Él es. Y en ese lugar en donde Él es donde nosotros podemos estar. Es donde nosotros podemos ser hallados. Y en ese lugar en donde nosotros somos hallados, hay una producción de lo que Él es. ¿Y qué produce Él? Paz, entendimiento, consuelo, consejo, fortaleza, sabiduría, inteligencia, gloria, poder. ¿En quién nosotros estamos? Podríamos preguntarnos cómo hemos estado viviendo lo que ha sucedido en nuestras vidas. ¿Por qué estamos tan ansiosos y tan afanados? Probablemente porque lo estamos viviendo desde nuestras propias fuerzas, a nuestras propias maneras. El apóstol Pablo vivió encarcelado, llegó delante de tribunales y lo mataron. Pero en todo el proceso disfrutó del lugar en donde él estaba hallado, de la paz que producía fortaleza, de la paz que producía consuelo, del lugar donde se producía propósito. Si nosotros tenemos propósito y el propósito nos envió a esta tierra, seguramente el abrir nuestros ojos a esa experiencia donde hay un propósito de parte de Dios que nos trajo a vida, seguramente nuestros corazones van a ser llenos de consuelo y de entendimiento. No vamos a estar corriendo como locos en medio de las situaciones, de las dificultades. Hoy ya no aguanto, hoy abandono, hoy ya me quedo, hoy me enojo, hoy odio a aquel, ahora envidio a aquel. Porque nuestra aceptación y aprobación está en quien nosotros estamos hallados. Por eso es que muchas ocasiones terminamos siendo todo menos quienes debemos ser. Ser hallado es encontrar, especialmente después de buscar. Quiere decir que el apóstol Pablo buscó quién era él para descubrir en dónde la gracia de Dios lo había ubicado. Como a veces no hemos comprendido en dónde el amor y la gracia de Dios nos ha ubicado. No sabemos ni en quién estamos, ni quiénes somos. Como Padre, el Señor procrea, protege, y nosotros como hijos de Dios fuimos procreados por Dios. Y como somos hijos de Dios, estamos protegidos por el propósito de Dios. Vamos a ver lo que dice el Evangelio de Juan 5:39. Miren lo que dice Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí había un grupo de maestros de la ley que estaban escudriñando las escrituras, no queriendo encontrar a Cristo, sino queriendo encontrar respuestas para ellos. Entonces, ¿qué sucede acá? Nosotros tenemos que darnos cuenta que la forma en la que nosotros debemos escudriñar es para podernos encontrar en aquel que la Escritura narra que Él es esa palabra. Es decir, si nosotros buscamos en las Escrituras para encontrar respuestas puramente personales, probablemente es donde no vamos a encontrar respuestas. Pero cuando nosotros estamos buscando en las Escrituras en función de encontrarlo a Él y de encontrarnos en Él, seguramente vamos a encontrar respuestas. Porque todas las Escrituras hablan de Él, porque Él es la experiencia viva de esas Escrituras en esta tierra, del Espíritu de Dios produciéndose en nosotros.
Nosotros necesitamos una generación fortalecida, victoriosa, triunfante en esta tierra, en función de que haya entendido en quién están, en quién estamos. ¿Por qué la iglesia a nivel mundial hoy es tan débil, es tan frágil? Somos una de las instituciones más frágiles, que así como llega alguien, así se va. Porque no han entendido, no hemos entendido en quién estamos. Cuando en nuestro corazón empecemos a entender en quién estamos protegidos, en quién estamos resguardados, quién es nuestra aceptación y quién es nuestra aprobación, habrán muchas cosas en nuestras vidas que se van a poner en orden. Y entonces vamos a empezar a ser altamente efectivos y poderosos en el llamado de nuestras vidas. Porque ya no corremos para competir contra un hermano, sino para ser competentes en la gracia de Cristo. Nosotros somos hijos de Dios, llenos de gracia, de poder, de gloria, de grandeza, de su naturaleza, de propósito, de bien, de causa, de reino. Pero busquemos para encontrarnos en Él. Necesitamos tiempos en los que nos tomemos ese momento para orar, para pensar, para entender, para leer, para meditar. Ser hallado también tiene que ver con un pensamiento, con algo que se produjo, resultado de un pensamiento que condujo a una búsqueda. ¿En quién nosotros estamos? ¿En quién tú estás? ¿Quién es tu fe? ¿Quién es tu consuelo? ¿Quién es tu consejo? ¿Quién es tu fortaleza? ¿Quién es tu Padre? ¿Quién es el Señor? ¿En quién nosotros estamos? Di conmigo, el entendimiento no es magia. El entendimiento, di conmigo, no es magia. Esto ya no, pero es el resultado de haberse buscado en Cristo, de haberse hallado en el propósito de Dios. En el propósito de Dios van a haber muchas cosas que van a ser suministradas a tu corazón, a tus pensamientos. El carácter de Dios va a empezar a ser formado en nuestros corazones. Por eso hay personas que tienen grandes llamados, pero tienen muy poco el carácter de Cristo para vivir conforme a Él en esta tierra y su propósito. Nosotros necesitamos más hijos con su carácter. Cuando nosotros empezamos a entender en quién somos aceptados y en quién nosotros somos amados, también se empieza a producir el carácter para ser formado. No andamos huyendo. Lo que estamos haciendo todo el tiempo es a la expectativa de en quién estamos siendo formados y transformados. Mateo 7:8 dice: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Aquí el Señor está hablando un poco de la oración y otros temas, pero yo no sé cuántas veces nosotros le hemos pedido a Dios saber en quién nosotros estamos, quiénes somos, para qué nacimos, cuál es el propósito por el cual nos tiene en esta tierra. Si tú te pones a meditar, te vas a dar cuenta que a lo largo del tiempo le hemos pedido por todas las cosas que nos faltan, por todo lo que tenemos, menos por entender quiénes nosotros somos y en quién nosotros estamos. Por supuesto, seguramente el apóstol Pablo era un hombre avanzado, lleno de la inteligencia, del espíritu, pero no fue mágico lo que a él le pasó. Fue el resultado de que él buscó en quien él estaba incorporado, en quien él había nacido, en quien él estaba. Hoy nuestro corazón probablemente esté lleno de afán, de angustia, de ansiedad, de desesperación y hasta de desesperanza. Y eso lo único que tiene que hacer con nosotros es permitirnos darnos cuenta que hay una propuesta diferente de parte de Dios en diseño. Que la propuesta de Dios para nuestras vidas en Cristo Jesús no es esa. Que la propuesta de Dios en Cristo Jesús
es que nosotros podamos ser hallados en Él, estar escondidos en Él, aprobados en Él, aceptados en Él, efectivos en Él, altamente capacitados en Él, altamente poderosos y capaces y competentes en Él, llenos de la dirección de Él, de la sabiduría de Él. En la carta a los Efesios, ahí, antes de leer la carta a los Efesios, hay una parábola del hombre que encuentra una perla y lo vende todo. Porque cuando tú entiendes quién Él es y en quién tú estás, dice que este hombre, con tal de entender quién Él era, lo vendió todo porque él había encontrado un tesoro. Cuando nosotros sabemos en quién nosotros estamos, para nosotros ese es el tesoro más valioso que podamos encontrar, porque es la misma riqueza de Dios. ¿Por qué crees tú que hay muchas personas que lo tienen todo, pero a la final no son nadie? Terminan matándose, quitándose la vida, porque lo que define al hombre, según el diseño de Dios, no es lo que tiene, sino en quién está. Y este hombre entendió que encontró un tesoro y entonces lo vendió todo con tal de cuidar ese tesoro. Y el mismo apóstol Pablo dice: y tuve todo por basura con tal de ganar a Cristo. En otras palabras, esto hacía referencia a que este hombre, como el apóstol Pablo, habían encontrado el tesoro que alumbraba los ojos de su entendimiento, que les hacía saber en quién estaban. Sentirnos, sabernos, conocernos aceptados, amados y aprobados es una de las tareas más arduas del ser humano, porque el ser humano por naturaleza busca ser aprobado y aceptado. Cuando el tesoro y el misterio es resuelto, como cuando encontramos ese tesoro sabiendo en quién estamos. Y entonces dice el apóstol Pablo: como entendí en quién estaba, yo me deshice de todo con tal de valorar el lugar en donde yo estoy y en quién estoy, como ese hombre que encontró esa perla y que lo vendió todo con tal de tener ese tesoro. Es el tiempo para que nosotros busquemos dentro del propósito y entendamos y busquemos entender y comprender en quién está nuestra aprobación, en quién está nuestra aceptación, por qué somos amados y somos bendecidos, por qué somos escogidos. Quizás lo que más tenemos en nuestro subconsciente es lo que nuestros padres o nuestro entorno o las noticias tal vez nos han hecho creer. Y terminamos siendo todo menos lo que somos, hijos incorporados en Dios. Y como estamos escondidos en Dios, bendecidos de Dios, amados de Dios, amados por Dios, escogidos por Dios, con una misión eterna, con una visión eterna, con un propósito eterno, con un reino eterno, que cuando lo encuentra no le importa perderlo todo, pero saber que está hallado en Cristo, y en Cristo su valor, y en Cristo su identidad, y en Cristo su aprobación, y en Cristo su aceptación. Ay, pastor, usted no sabe todo lo que me ha dicho mi mamá o mi papá, pero a la final es de eso que nos debemos despojar para poder ser hallados en aquel que nos dice que somos escogidos, predestinados, amados, bendecidos, fortalecidos, llenos de entendimiento, ministrados por la mente espiritual de Dios, ministrados por una inteligencia que nos suministra paz, consuelo, dirección, fortaleza.
Pastor, es que en mi familia todo es un caos, pero nosotros necesitamos empezar a vivir no desde esa condición física, que probablemente sea un caos, sino aún en medio de ese caos, sabiendo en quién estamos hallados, en quién estamos escondidos. La carta a los Efesios 3:8 dice el apóstol Pablo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas. A mí, que soy menos, mira, esto es poderoso, dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Él mismo se consideraba abortivo. Quizás dentro de todos los apóstoles él conoció de Dios de diferente manera. Los otros apóstoles probablemente tenían más experiencia, pero también estaba haciendo referencia a cuando dice la escritura que Juan el Bautista era el mayor, pero el menor iba a ser el mayor. Porque la aprobación y la aceptación del apóstol Pablo no estaba en función de lo que los hombres decían. El hombre venía de ser un asesino. El hombre había sido un asesino. Pero en otras palabras, él decía: aún siendo el menor, tal vez el menos calificado, en Cristo estoy aprobado y aceptado. Y siendo el más descalificado, el escogido para llevar lo inescrutable, lo que es difícilmente explicable dentro del lenguaje humano, pero que sé que es riqueza, que es riqueza abundante. Por eso es que cuando nosotros empezamos a entender esto, también empezamos a experimentar cuál es el valor. Y no todo lo que tiene valor tiene un precio, porque a veces el precio no puede pagar el valor de las cosas. Tenemos un valor que la única forma de poder pagar el precio fue a través de una sangre, de un ser, del Hijo de Dios, de un hombre inmolado, perfecto, sin mancha. Por eso es que cuando nosotros entendemos nuestra identidad, en quién estamos, también entendemos el valor que nosotros tenemos. La sociedad pone precio, las comunidades, la comunidad que Dios crea, la comunidad establece valor. Un valor que muchas veces no puede ser pagado con ningún tipo de precio, porque son inescrutables, son insondiables las riquezas que nosotros tenemos. Y en esas riquezas que son insondiables, nosotros hemos sido hallados para ser aceptados y aprobados, amados y escogidos. El valor que tú tienes es el valor que Cristo te dio. Y no eres ni más ni menos que haber sido introducido en Cristo. Y si estamos introducidos en Cristo, el valor que tenemos es el de Cristo, porque estamos en Cristo. Algo fuera del cuerpo, pues no sirve. Por muy bueno que en el cuerpo sea lo mejor. El hígado en el cuerpo, maravilloso, tiene una labor increíble, pero cortémonos el hígado y dejémoslo ahí no sirve. Porque el valor de ese hígado está en función del cuerpo. Y nosotros hemos sido incorporados en ese cuerpo espiritual, el cuerpo espiritual de Dios, de Cristo. Nuestro valor está en función de en dónde estamos y en quién estamos. La aceptación y la aprobación de tu vida no está en función de lo que la gente diga, de lo que la gente piense, sino de quién tú eres en Cristo Jesús. Vamos a ir a Lucas 10, versículo 38, y dice:
Aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Versículo 39, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María había escogido, y esta es la enseñanza espiritual de esto, estar con Jesús, estar en Jesús, ser hallada en Cristo. Marta, por otra parte, como no había escogido estar con Jesús, en Cristo, estaba llena de sus afanes, de sus preocupaciones. Turbada, le dice el Señor, en tus afanes y en tus preocupaciones. Y en ese afán y en eso turbado, no solamente ella quedó afectada, sino empezó a señalar a María, que María estaba en Cristo. La visión de alguien fuera de Cristo es diferente a la visión de alguien que está en Cristo. El interés de alguien que está en Cristo es diferente al interés a alguien que está fuera de Cristo. La preocupación de alguien fuera de Cristo es diferente a la ocupación de alguien que está en Cristo. Esto es maravilloso. Y no es que la Biblia nos esté enseñando a ser maleducados y si llega alguien no lo atendemos. No, es que detrás de esto había una enseñanza espiritual. Y la enseñanza espiritual es: ocúpate por ser hallado en Cristo. Ocúpate para que tú sepas cuál es tu lugar en Dios. O decide ser como Marta si rechazas la propuesta. Estar fuera de Él, afanada y turbada, con todos los quehaceres, muy ocupada, pero poco efectiva. Por más ocupado que tú puedas estar en cualquier cosa, no te olvides desde dónde tú lo haces, porque puedes estar muy ocupado fuera de Dios y de su propósito, y por lo tanto poco efectivo. Si vas a estar ocupado, que sea en función del propósito, del reino, de la gracia, de experimentar en quién estás hallada, para que tu aceptación y aprobación cada día alumbre más tu corazón, alumbre más tus pensamientos, y por lo tanto entonces alumbre cada día más tus decisiones, tus quehaceres en función de Cristo. Amén. Tenemos la bendita oportunidad de haber nacido en un tiempo glorioso y maravilloso, porque tenemos la oportunidad de estar en Él, no fuera de Él. Amén.